¿Qué tal, jóvenes? En este segundo video tutorial veremos lo que es la evaluación de multicolinealidad. En este caso, si ustedes recuerdan, dentro de los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple, uno de ellos es la no multicolinealidad. Este apunte se los estoy compartiendo a ustedes, les voy a pedir de favor que le den una lectura. Pero en pocas palabras, la multicolinealidad es cuando existe relación entre variables explicatorias, es decir, que x1 y x2 estén relacionadas, x2 con x3 o x1 con x3, o entre ellas hasta la késima variable explicatoria que presenten relación, lo cual no es adecuado, porque puede generar problemas en nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Para pues, que quede un poquito más claro eso, les pido por favor que lean el apunte, sobre todo la introducción, porque aquí vamos a ver cómo evaluar la presencia de multicolinealidad. Una forma de ellas, que nada más nos mide el riesgo de multicolinealidad, es mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que ya lo habíamos obtenido anteriormente en regresión lineal simple. Ahora bien, existirá riesgo de multicolinealidad siempre y cuando entre las variables explicatorias exista una relación significativa y fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el valor de P de la relación de estas dos variables sea menor al alfa y el coeficiente mayor o igual a 0.8. Entonces, de acuerdo al ejemplo que hemos estado trabajando, donde Y es el gasto en alimentación familiar, X1 el ingreso mensual familiar o el ingreso familiar y X2 el tamaño de la familia o cantidad de integrantes, pues vamos a evaluar la presencia o mejor dicho el riesgo de multicolinealidad a través del coeficiente de correlación. Para eso vamos a tener nuestros datos en Minitab y muy sencillo, vamos a pedir lo que será el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Para ello nos vamos a estadísticas, estadística básica, correlación. Y aquí únicamente, como nos interesa evaluar multicolinealidad, no es necesario ingresar Y para obtener su coeficiente de correlación con las explicatorias. Únicamente vamos a ingresar x1 y x2. En este caso, en resultados, vamos a pedir por favor la tabla de correlaciones en parejas para que nos brinde el valor de P del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Y listo, aceptar. Y aceptar, en dado caso que tuviéramos más variables explicatorias, x3, x4, así hasta la késima variable explicatoria, todas las ingresamos aquí, por favor. Aceptar. Y dependiendo luego de la versión de Minitab, pero pues al menos en esta nos dan las correlaciones en parejas, donde nos va a dar aquí lo que es el coeficiente de correlación, menos 0.37 y el valor de P. Si tuviéramos más variables explicatorias, pues nos generaría más renglones. En otras versiones, Minitab genera una pequeña matriz donde presenta los coeficientes de correlación y abajito de ellos el valor de P. Entonces, pues bueno, vamos a reportar este resultado de la correlación de Pearson en nuestro documento, por favor, para que ustedes generen su apunte. ¿Y qué estamos viendo? Pues que de entrada la relación no es significativa. Recuerden, se tienen que cumplir dos cuestiones. Uno, relación significativa y que sea fuerte esa relación. Entonces, de entrada, pues ya la relación pues no es significativa, ¿verdad? Es débil, de hecho, es inversa y es débil, con magnitud débil, pero ni siquiera es significativa. Ya con eso, con que no es significativa, no existe riesgo de multicolinealidad, porque podría ser significativa y a lo mejor que fuera 0.4, 0.5, igual no existe riesgo. Recuerden, necesitamos que sea significativa la relación y que además su coeficiente de correlación entre estas dos variables sea mayor a 0.8, es decir, una relación fuerte. En caso de que sí sea, entonces sí existe riesgo de multicolinealidad. Si no se cumplen estas dos cuestiones, entonces pues no existe riesgo. Entonces, conclusión que podemos mencionar aquí, que no existe riesgo de multicolinealidad, dado que la relación entre ambas variables explicatorias no es significativa.
con eso. Aunque sea débil, ¿verdad? Pues no existe relación, no es significativa. Recuerden, ¿verdad? Que este valor de P que nos indica una prueba de hipótesis, la prueba de hipótesis de significancia de la relación. H0 nos dice que no es significativa la relación y HA que sí es significativa. En este caso, pues resultó ser no significativa. Entonces no existe riesgo de multicolinealidad. Ahora, el detalle aquí es que el coeficiente únicamente nos mide el riesgo de multicolinealidad. No nos mide la presencia de multicolinealidad. Para evaluar la presencia de multicolinealidad, vamos a obtener lo que se conoce como el factor de inflación de la varianza, BIF en español, o FIB, perdón, BIF en inglés o FIB en español. Este factor de inflación de la varianza sí nos mide la existencia de multicolinealidad. Y realmente, si este factor de inflación de la varianza es menor o igual a 1, pues no existe multicolinealidad. Si es mayor a 1, existe cierto riesgo de multicolinealidad. Básicamente, si está entre 1 y 10, hay cierta presencia de multicolinealidad. Si es de 1 a 5, su valor, hay una ligera presencia de multicolinealidad. Y de 5 a 10, pues existe una presencia moderada de multicolinealidad, pero realmente no afecta tanto a nuestro modelo que esta presencia sea ligera o moderada. Por lo tanto, realmente no importa si los factores de inflación de la varianza son mayores a 1 y menor o igual a 10. Aquí lo que importa es que no sea mayor a 10, porque si es mayor a 10, existe una marcada multicolinealidad y pues traería consecuencias. Por lo tanto, luego se sugiere remover la variable que tenga esa presencia de multicolinealidad o esa relación fuerte con alguna otra variable o que la esté provocando. Más adelante veremos las técnicas de selección del modelo que nos evitan la presencia de multicolinealidad porque se encargan luego o facilitan la remoción de estas variables. Entonces, bien, vamos a obtener los factores de inflación de la varianza. Para eso, en Minitab tenemos que llevar a cabo el análisis de regresión lineal múltiple. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces hay que ir a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Recuerden que en respuestas pues ingresa lo que es Y, el gasto, y en predictoras ingresamos las dos variables explicatorias. Si todos tienen la versión de Minitab que sea, creo que de la 17 actuales, 18, 19, etcétera, nos va a dar el factor de inflación de la varianza de forma automática. Si no, en resultados, por aquí hay que pedir el factor de inflación de la varianza. De aquí debe de aparecer. Si tenemos las versiones más recientes, no hay problema, no lo genera. Aceptar. Este lo vamos a encontrar en el apartado de coeficientes. Aquí está coeficientes y al final nos da el FIB o BIF, o lo que es mejor dicho o llamado el factor de inflación de la varianza. Vamos a llevarnos nuestro resultado para reportarlo. Entonces realmente lo que estamos buscando aquí son valores mayores a 10. Si es mayor a 10, existe multicolinealidad. Si es menor a 10, realmente no nos interesa mucho que haya una presencia moderada, ligera de multicolinealidad. Aquí vamos a decir si existe o no existe fuerte presencia de multicolinealidad. Por lo tanto, si tenemos valores menores a 10 del factor de la inflación de la varianza, diremos que no existe una marcada presencia de multicolinealidad. Pero si es mayor a 10, entonces sí diremos que existe presencia de multicolinealidad y que como consecuencia puede traerse problemas dentro del modelo. Entonces, en este caso, si se fijan, pues nos da para ambas variables 1.17. Pues para nada existe multicolinealidad o un efecto de multicolinealidad. Conclusión, no existe efecto de multicolinealidad dado que el factor o BIF o FIB, como le gusten llamar, el factor de inflación de la varianza, resultó menor a 10 para ambas variables. Y listo. Con eso basta. Muy bien. Les pido por favor que complementen su apunte con estos dos resultados y listo. Ya habríamos evaluado multicolinealidad. Nos faltarían ver los otros supuestos como es normalidad, homocedasticidad,
no autocorrelación o correlación serial. Pero esto es lo que hace distinto a regresión lineal múltiple en comparación con regresión lineal simple.